SCAT, líder en asesoría fiscal y legal para un mundo globalizado. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. El día de hoy platicaremos un poquito acerca de la fiscalización estatal en 2025. Nos enfocaremos de manera particular al impuesto sobre nóminas y el cumplimiento de ciertas obligaciones relacionadas con las retenciones en este impuesto que hemos detectado que muchos contribuyentes no han cumplido con estas obligaciones, ¿no? El día de hoy tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa de trabajo dos de nuestros socios del área legal de SCAT. En primer lugar, les voy a presentar a Ronaldo Moya, quien es nuestro socio de controversia y litigio fiscal. Y también agradezco a Norman Franco, que está el día de hoy con nosotros, quien también es socio de controversia y litigio fiscal, ¿no? Pero para poder platicar de este tema y comentar sobre este tipo de problemáticas que estamos viendo y ya las facultades de comprobación que están ejerciendo las autoridades locales, primero vamos a dar un preámbulo y un panorama general acerca de cuál es esta obligación, cómo opera este impuesto local, ¿no? Como saben, las 32 entidades federativas tienen su propia regulación y tenemos que atender a cada una de ellas. Y la problemática es que no se hablan entre sí estas regulaciones entre Estado y Estado, ¿no? Entonces, para ello, iniciaremos con estos lineamientos generales acerca de el impuesto sobre nóminas, ¿no? Este impuesto local. Norman, si nos puedes ayudar un poquito acerca de este concepto, ¿no? Claro que sí, Viviana, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Y con mucho gusto, sí, como comenta Viviana, el impuesto sobre nóminas es un impuesto estatal, es en muchos estados, perdón, la principal fuente de recaudación de impuestos locales, ¿no? Entonces, tiene una importancia de cierto nivel y es por eso que nos enfocamos el día de hoy en hablar un poquito de la obligación de retención. La obligación de retención enfocada a la recepción de servicios especializados por parte de las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo se establece esta obligación y a cargo de quién queda la retención, en qué medida, ¿no? Entonces, primero me gustaría comentar la parte del impuesto, ¿no? Recordar un poquito el contexto del impuesto sobre nóminas. Es un impuesto de carácter estatal. Cada uno de los estados regula de manera independiente y autónoma el impuesto, ¿no? El impuesto grava las erogaciones o pagos en dinero o en especie efectuados por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. Es decir, el salario y todas las prestaciones que se establecen a nivel local que forman parte de las prestaciones que un patrón entrega a sus trabajadores. Se exentan en cada estado distintas prestaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México se exentan los pagos por pensiones, por haberes de retiro, las jubilaciones, etcétera, ¿no? Cada estado va regulando los conceptos que integran la base del impuesto y cuáles conceptos no lo integran, ¿no? Es un tributo indirecto que grava los pagos, como decíamos, en dinero o en especie, que por concepto de remuneración al trabajo personal tiene que erogar el patrón. Los supuestos generales para la causación del impuesto son dos. Nosotros tenemos identificados estos dos supuestos generales. Uno es dependiendo del lugar en el que se preste el servicio personal por parte de los trabajadores. Este es el caso, entre muchos otros, del Estado de México, donde lo que influye para el pago del impuesto sobre nóminas es el lugar en el que se presten los servicios. El segundo supuesto es el que ocurre en la Ciudad de México, en donde no importa dónde se preste el servicio, sino cuando se pague desde la Ciudad de México la nómina, ¿no? En ese supuesto, el patrón quedará obligado al pago del impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México. Este tema de dónde se debe de pagar el impuesto, pues tiene una incidencia directa en la obligación de la retención, como veremos con posterioridad, ¿no? Porque dependiendo de dónde se tenga que pagar el impuesto, se va a generar de manera accesoria
la obligación de retención que deben de llevar a cabo las empresas, ¿no? Gracias, Norman. Entonces, Adelante, Viviana. aquí podemos ver en esta lámina, de manera muy focalizada, cuáles son los sujetos del impuesto que nos ha platicado Norma, ¿no? Es que los patrones quienes hagan estas erogaciones y cuál es el objeto, ¿no? En primer término, como ven en el numeral 1, ¿no? Estas erogaciones, ¿no? Por concepto del trabajo personal subordinado. Pero cada estado, cada entidad federativa tiene su propia determinación de esta base gravable, ¿no? Puede tener ingresos grabados que te los enlistan conceptualmente, también exenciones, como ya platicó Norman, pero también luego van más allá del concepto. Hay estados que graban también honorarios a miembros del consejo, hay estados que graban también honorarios asimilables a sueldos y salarios y diversos conceptos asimilables a sueldos y salarios. Entonces, es importante revisar si nosotros tenemos empleados colaboradores, u otros integrantes de nuestras compañías que están ejerciendo labores en otros estados, revisar exactamente a la base y qué es lo que está grabando, porque puede ir más allá, no solamente sueldos y salarios, ¿no? Entonces, de este enfoque que comenta Norman de, en general, ¿qué regulan los estados, ¿no? ¿Dónde se da el detonador de este impuesto? ¿Qué actividades son? Si se presta el servicio dentro de un estado o bien si el pago provenga de un estado. En términos generales es la regulación. Y es por ello que decíamos que se pueden encontrar o un estado puede a la vez atraer contribuyentes de diversos estados, ¿no? Entonces, se dan efectos, como ya platicó Norman, de retención, se dan efectos de, oye, hay una doble tributación, ¿no? Entonces, son temas que vamos a ir analizando durante la charla, ¿no? Entonces, a manera de estadística y conocimiento, ¿no? Este impuesto local, ya comentamos, es esta base general cómo se determina y se aplican las tasas, ¿no? Que hay tasas más bajas entre los estados, por ejemplo, en Chiapas y Colima, que es un 2%, pero también hay estados que tienen tasas más altas como Baja California, que es el 4,25, ¿no? Esa tasa general, ¿no? Y yo les diría que además de todo ello, de toda esta regulación que tenemos que identificar, en los estados también se habla del concepto de los servicios especializados. Si ustedes recordarán con esta reforma que en materia laboral tuvimos y fiscal en 2021, ¿no? Donde se prohíbe, ¿no? La prestación de servicios de personal, este outsourcing, ¿no? Y solamente se permite cuando tenga esta característica de especializado. Los estados también lo regulan. Y inclusive antes del 2021, de que entrara en vigor esta norma en materia laboral y fiscal, ¿no? Entonces, es por ello que también es muy importante porque identificar este concepto que se define en cada estado, porque también va a ser un detonante para esta retención. Es uno de los tantos elementos o es un indicio donde yo tengo ya esta obligación de retener o que me retengan, ¿no? Entonces, dentro de estos conceptos de servicios especializados, yo les diría que incluso con ambigüedad se definen o se utilizan en diversas localidades, por ejemplo en Quintana Roo, ¿no? Se habla de prestación de servicios especializados de personal. O en Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Tabasco, se habla de prestación de servicios de personal, los cuales, como ya les comenté, desde el 2021, el outsourcing, ¿no? Como tal, el outsourcing ese puro, ¿no? Pues está prohibido desde el punto de vista laboral y fiscal, tiene diversas repercusiones adversas, ¿no? Entonces, para que vayan viendo el panorama al que vamos adentrando y la problemática que vamos a ir discutiendo, ¿no? El día de hoy, ¿no? Ahora bien, hablando de estos tipos de servicios, ¿no? Especializados y la vigencia, yo les diría que, como ya iniciábamos ahorita en la plática, está antes, incluso en algunos estados del 2021, ¿no? Cuando tuvimos esta reforma laboral. E inclusive déjenme decirle que existen 3 estados de la República, ¿no? Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo, que también traen y regulan una especie de registro local, ¿no? De prestadores de servicios especializados. Y para cada uno de ellos establecen ciertas obligaciones de cumplimiento, pero de manera particular en Quintana Roo, les podría decir que hay un registro REPSE local, ¿no? Entonces, las empresas que prestan servicios especializados en esa localidad deben de tener ese registro, deben de proporcionar esta constancia de inscripción
al contratante, que es el cliente el que recibe el servicio. Si se fijan, es algo similar a esta regulación federal que traemos desde el punto de vista fiscal en materia de ISR, IVA y demás. Y también, inclusive, cada vez que se firma un contrato o se hace algún ajuste a él, se debe presentar un aviso ante la autoridad local, ¿no? Dentro de los 3 días, ¿no? Entonces, este resto también tiene una vida, es de 3 años, entonces es bien importante atender a todas estas cuestiones locales que se han estado regulando. Y no solo ello, o sea, también el tema de servicios especializados viene regulado en otros estados y yo les diría que desde antes del 2021, ¿no, Ronaldo? Si nos quieres platicar un poquito de esto y cómo ha evolucionado esta regulación, ¿no? Con gusto, Viviana. Creo que sí, creo que no es, creo que un indicador es la reforma de 2021, como dices tú, ese creo que es un detonante, yo lo llamaré detonante, pero esto es previo y aquí en esta tabla de la búsqueda que hicimos, el análisis, pues vemos que desde 2001 ya empieza a haber este tipo de disposiciones en las legislaciones estatales hasta 2022, ¿no? Ahí tratamos de hacer una cronología en qué orden van apareciendo en estas legislaciones locales, pero claramente este antecedente histórico más la reforma de 2021 creo que es algo que lo sube de nivel, lo pone nuevamente en primera fila de visibilidad y bueno, sin duda creo que es algo que hacia el futuro vamos a empezar a ver más una tendencia al crecimiento de los esfuerzos recaudatorios a nivel estatal, local, crecimiento impositivo. O sea, creo que va a haber muchos cambios a futuro. Ya lo hemos visto en otras áreas, ambiental no ha sido la excepción. Yo creo que también el tema de enfoque con cuestiones de hospedaje también, regular todo el tema de habitacional, todas esas cuestiones que están a nivel local, creo que vamos a empezar a ver muchos cambios. Ya hay cambios en Ciudad de México y en otros estados. Y bueno, en este caso la materia del seminario del día de hoy de impuestos sobre nóminas, pues bueno, no es nuevo, ¿no? De 2001 para acá ha habido muchos cambios, pero creo que ahorita ya se está metiendo el acelerador aquí. Y un tema importante, ¿no? ¿Por qué ahorita platicar sobre esto, Ronaldo? Pues si estamos viendo que viene de años atrás, este, eh, nos pueden platicar cuál es la experiencia, qué se ha visto, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Pues digo, definitivamente creo que algo que nos ha llamado la atención es la intensificación de auditorías. Creo que eso es algo que ha levantado mucho el tema, el por qué se ha dado esto. Bueno, pues yo creo que son muchos factores los que influyen, ¿no? Puede haber factores desde simplemente el acceso a la información que tengan hoy las autoridades, es al tener ya todo digitalizado, todas estas obligaciones formales de estar presentando avisos, solicitudes y el cruce de las bases de datos que empiezan a hacer las autoridades. Digo, todavía no veo un cruce que a lo mejor sea estatal con federal, pero al menos sí estatalmente creo que ya están teniendo acceso a más información. Yo creo que eso lleva a más auditorías. Y sin duda yo insisto, creo que el tema de la reforma de 2021 en materia de subcontratación puso este tema en la mesa, ¿no? Finalmente es algo que a lo mejor estuvo tranquilo en la legislación, estaba durmiente, pero ya ahorita se activó. También tiene que ver a lo mejor un poco con el ánimo recaudatorio a nivel local. Las autoridades locales ya también están teniendo un apetito mayor en recaudar estas contribuciones. Como decía Norman, impuestos sobre nóminas es el impuesto más importante que tiene, ¿no? Seguido del predial. No sé en qué proporción, a lo mejor varían por estados, pero nómina sin duda es una contribución muy importante y creo que han dejado a las autoridades pasar estas oportunidades de fiscalizar este tipo de cumplimiento. Entonces, ¿por qué hoy voltear a ver esto si no es algo nuevo? Yo creo que es el cúmulo de estos factores que hoy ponen en la mira de la autoridad esa recaudación del impuesto sobre nóminas, ¿no? A través de retenciones y buscar vigilar el cumplimiento de estas obligaciones formales. Y es que, si me permite, Ronaldo, nada más complementar, hemos advertido que muchas de las empresas que están recibiendo como contratantes la prestación de servicios especializados, en muchos de los casos tienen algún nivel de desconocimiento de esta obligación que se ha establecido ya, como comentan ustedes, desde hace algunos años a nivel estatal de retener el pago del impuesto sobre nómina respecto de aquellos trabajadores que ponen a disposición de nosotros en nuestros establecimientos, ¿no? Ubicados en distintos estados. Entonces, este desconocimiento aparejado con la mayor actividad fiscalizadora por parte de la autoridad, ha sido un detonante importante para efecto de que llamemos hoy la atención un poquito de nuestros amigos en cuanto a decir, oye, esta obligación existe, la autoridad está empezando a revisarla o ha continuado revisándola con mayor eficiencia o mayor fuerza.
Y por eso es el motivo del webinar, poner un poquito en el radar de todos nosotros el hecho de que la autoridad ha estado fiscalizando con mayor énfasis esta obligación y que muchos de nosotros a veces la desconocemos porque damos por hecho de que el patrón de los trabajadores, ¿no? La empresa prestadora de servicios especializados está obligada al pago del impuesto sobre nómina respecto a sus trabajadores, pero no advertimos que existe esta obligación a nivel estatal en prácticamente muchos de los estados, como veremos más adelante, esta obligación de efectuar la retención del impuesto sobre nóminas respecto de sus trabajadores, ¿no? Adelante. Y sobre todo ya que las autoridades se pueden detectar, ya no son esas revisiones, ¿no? Esas inspecciones que veíamos a los funcionarios a pie recorriendo y tocando las puertas, ¿no? En las localidades, viendo nombres de las empresas, identificando si sí estaban registrados en los padrones locales e inspeccionar, ¿no? Si se estaba cumpliendo con esto. También por temas de tecnologías de información, temas de cruces, FDIs, ¿no? Recuerden que los FDIs de los empleados ya tenemos que, en el campo tenemos que incorporar el código postal, ¿no? Entonces, que es un otro indicio y un indicador de dónde está residiendo, dónde reside el trabajador, ¿no? Entonces, hay que validar todo ese tipo de cuestiones, identificar los riesgos que a lo mejor podríamos estar nosotros como contribuyentes, estar asumiendo, ¿no? Pero si nos puedes platicar, Norman, para entrar en materia, estos supuestos, ¿no? Que originan esta obligación de retención, ¿no? Que depende de cada estado, pero de este análisis global que han hecho, si nos puedes platicar un poco, ¿no? Para que nuestra audiencia tenga mayor conocimiento de esto, ¿no? Claro, hemos advertido que en los estados donde se establece esta obligación de llevar a cabo la retención del impuesto sobre nóminas a las empresas prestadoras de servicios especializados, se establece básicamente de dos maneras, ¿no? Bueno, vamos a ver primero que hay estados donde todavía esta obligación, que es la minoría, eso hay que establecerlo claramente, aún no establecen esta obligación. Ese sería, digamos, el primer supuesto general. Pero los dos supuestos que hoy nos deben de llamar la atención son respecto a aquellos estados que han regulado esta obligación de retener respecto de los proveedores cuyo domicilio se encuentra dentro o fuera del estado, ¿no? Es decir, si el proveedor de servicios especializados se encuentra fuera del estado o bien dentro del propio estado donde tenga la empresa contratante su, eh, su, su domicilio, se encuentra obligada a efectuar la retención, ¿no? O sea, uno es cuando no importa dónde tenga su domicilio el proveedor de servicios especializados, estaremos obligados como empresas contratantes a llevar a cabo la retención del impuesto. Y algunos otros estados únicamente establecen esta obligación cuando el proveedor de servicios especializados tenga su domicilio fuera del domicilio de la empresa contratante, de nosotros que contratamos a un proveedor de servicios especializados. Y aquí se puede ver, ¿no? Claramente, ¿no? Efectivamente. Esta gran clasificación de estos tres grandes grupos en los estados que estamos viendo, ¿no? Ahí ¿Mm? pueden ver en su pantalla cuáles son los que tienen en la regulación de servicios especializados, pero no carecen o carecen de este concepto de retención, ¿no? Pueden ver estos 7 estados que no hablan de una retención en sí, ¿no? Sin embargo, Norman, cuando estamos hablando ya de los estados que contemplan una retención, de estos dos supuestos que nos indicaste, ¿nos puedes platicar un poquito esta clasificación ahora de los retenedores, ¿no? Digamos. Exactamente. Aquí estamos hablando, viendo en pantalla, justamente remarcados aquellos estados en donde no importa dónde tenga su domicilio el proveedor de servicios especializados. Sin importar dónde lo tenga, nosotros como empresa contratante estaremos obligados a llevar a cabo la retención del impuesto sobre nóminas. Nos parece, en cierta manera, absurdo, ¿no? Que una empresa proveedora de servicios especializados, cuyo domicilio esté ubicado en mi mismo estado, en el mismo estado donde la empresa contratante tenga su domicilio. No obstante ello, yo tenga que efectuarle la retención a ese proveedor. ¿Por qué? Porque finalmente el propio Estado tendría la facultad para fiscalizar a la empresa prestadora del servicio especializado
el impuesto, ¿no? Podría fiscalizarle de manera, al igual que me pueden fiscalizar a mí o a cualquier otra empresa que tenga su domicilio en la propia entidad federativa de que se trate. No obstante, en todos estos estados nos obliga, lo tenga dentro o fuera de la entidad, ¿no? Y el segundo supuesto, aquí lo vamos a ver, perdón, me salté una laminita. Sí, es una antes. Este es el segundo supuesto, ¿no? Los estados donde existe la obligación de retener el impuesto a empresas que contraten, a las empresas contratantes de servicios especializados, cuyo domicilio esté ubicado fuera del territorio de esa entidad. Como pueden ver, pues es una minoría total. Y bueno, pues si el objeto de esta obligación de retener es para evitar que las empresas cuyo domicilio se encuentre fuera de la entidad dejen de pagar el impuesto. Es decir, esta obligación nace con el objeto de evitar que aquellas empresas que tengan su domicilio fuera de la entidad dejen de pagar el impuesto sobre nóminas dentro del territorio del estado donde esos trabajadores están prestando su servicio, ¿no? Sin embargo, como pueden ver, pues es una minoría de 4 estados en donde se establece de esa manera. Adelante, Ronaldo. Sí, 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 creo que y no, es aquí complementando lo que dices, Norman, digo, a mí también me hace sentido cuando tienen su domicilio los proveedores fuera del Estado y prestan el servicio dentro del Estado que establece esta obligación, dices, bueno, pues entiendo un poco más el concepto de retención. Pero suena un poco absurdo, es que si estás dentro del mismo estado, con el mismo domicilio, tu proveedor es tu vecino y te tienen que retener, no sé, lo veo un poco exagerado. Ahí me voy a adelantar aquí un poquito, hay un caso con el Estado de México, ¿no? Donde creo que te liberan de la obligación de retención si presentas un escrito, una manifestación declarando de ese proveedor que se compromete él a pagar el impuesto. Creo que eso debería de permear a otros estados donde tienen esta situación y liberarte un poco de la carga administrativa, porque sí, se vuelve, creo que si tiene la misma autoridad las facultades de poder auditar a ese contribuyente en el cumplimiento del pago de nóminas, ¿para qué crear esta obligación adicional? Creo que es un punto que se podría mejorar en estas situaciones. Y desafortunadamente es en casi todos los estados, ¿no? De los que tienen esta obligación. Solo el Estado de México contempla esa excepción. Creo que no hay ningún otro que establezca esa liberación de la obligación. es Ah, bueno, correcto. sí, ya llegamos a la lámina, me adelanté un poquito, pero sí, justamente casos especiales, el de la derecha que hablaba del Estado de México es siempre y cuando se trate de prestadores de servicios que estén con un domicilio fiscal ubicado en el territorio del Estado, estén registrados, que tengan una buena situación fiscal, ¿no? Por decirlo así, podrán presentar este escrito que les mencionaba. Yo creo que esa es una ayuda que puede aliviar esta carga administrativa. Y en el caso de Ciudad de México, si bien no se contempla la retención del impuesto, sí hay una obligación de presentar un aviso a los 10 días de que celebres un contrato de subcontratación o cualquier modificación, ¿no? Al final es un poco la fiscalización, todo este cúmulo de información adicional que está teniendo la autoridad para cruzarla contra CFDIs o contra otras bases de datos, pero se tiene que tener esta obligación cumplida en la Ciudad de México, ¿no? Serían como las dos situaciones particulares que quisiéramos resaltar de este tema. Norman, y si nos platicas, ¿no? Ya que estamos hablando de que existe esta obligación, ¿qué pasa si no retengo? ¿Qué responsabilidades hay, no? Así es, exactamente. En todos estos estados que tenemos ahorita en pantalla, Viviana Mm. y a nuestros amigos, existe textualmente, ¿no? Literalmente se establece la obligación, la responsabilidad solidaria a cargo de las empresas que contratan la prestación de servicios especializados respecto del impuesto sobre nóminas que se cause por los trabajadores de esta empresa prestadora de estos servicios, ¿no? Entonces, es muy importante no perder de vista esto, porque si, como vamos a ver más adelante, ¿no? Uno de los problemas que se puede presentar en la práctica es que la empresa proveedora de servicios especializados pague su impuesto, ¿no? En el estado donde tenga su domicilio fiscal o donde tenga una base, una matriz, donde tenga trabajadores que estén prestándole servicios. Pagan el impuesto en ese estado. Sin embargo, no pagan el impuesto sobre nóminas
o ni siquiera se encuentran registradas en el registro estatal de contribuyentes correspondiente para el pago del impuesto sobre nóminas en el estado donde nos están mandando trabajadores para prestar esos servicios especializados, ¿no? Eh, entonces, pensemos en una empresa que contrata a una empresa proveedora de servicios de vigilancia, ¿no? La empresa de vigilancia paga su impuesto, tiene su matriz en la Ciudad de México. Sin embargo, nos manda trabajadores o vigilantes, ¿no? A personal de seguridad a cualquier otro estado de la República. Pensemos a Durango, ¿no? Entonces, cuando nos mandan a esos trabajadores, la empresa puede estar cubriendo el impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México. Sin embargo, también tendría que estarlo cubriendo en el estado de Durango, porque en el estado de Durango el impuesto se causa respecto de los trabajadores, donde presten sus servicios los trabajadores. Entonces, si yo como empresa contratante recibo únicamente, por ejemplo, le pido como información el pago, el cumplimiento del impuesto sobre nóminas y nos presentan el pago del impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México y nos dicen, oye, respecto de estos trabajadores ya estoy cubriendo acá el impuesto, eso no nos va a liberar a nosotros del cumplimiento de la obligación en Durango, porque como hemos señalado previamente y como lo veremos a mayor detalle más adelante, los estados son libres y autónomos de establecer los impuestos para cubrir su presupuesto estatal. Entonces, si viene un trabajador a prestarme los servicios aquí en el estado de Durango y no se está pagando el impuesto en este estado, entonces la empresa puede tener esta responsabilidad solidaria respecto del cumplimiento. La autoridad fiscal estatal, pues como yo estoy ubicado en el estado de Durango, le va a resultar más sencillo fiscalizarme y solicitarme o requerirme, exigirme el pago del impuesto sobre nóminas de ejercicios anteriores por los trabajadores que desde el primer momento me ha estado mandando esa empresa de vigilancia, ¿no? Adelante, Ronaldo, creo que quieres comentar. Más quiero aquí añadir un poquito, creo que de la presentación de los temas, creo que este es el punto para mí, en lo personal se me hace el más sensible, el que debemos de poner mayor atención. Esta es una de las consecuencias de todo esto que hemos platicado, de todo el contexto de dónde viene el impuesto sobre nóminas, dónde se causa, cómo se causa. Este tema de responsabilidad solidaria es donde creo que el enfoque de la autoridad al día de hoy es a donde se están apuntando las baterías, ¿no? Es donde ahí es a donde van a pegar, es en donde van a empezar a hacer preguntas, van a pedir información y ahí es en donde puede detonarse este problema, ¿no? Donde te digan, oye, pues fíjate que tu obligación está desde 2001, se contempla en la ley esta cuestión del pago de nóminas vía retención y bueno, te puedan voltear a ver no nada más el ejercicio corriente, sino años atrás, ¿no? Entonces, para mí creo que esta parte de la plática se me hace de las más relevantes. De acuerdo. Gracias, Ronaldo. Y sí, y si le queremos meter todavía más complejidad, ¿no? De cada regulación donde, como comenta Norma, ¿no? Podemos coincidir en cuanto al gravamen en dos estados, ¿no? O más, ¿no? El tema de teletrabajo, ¿no? Que también fue algo que ha causado ruido, ¿no? En este tema de contribuciones locales que no ha sido regulado, donde tal vez yo tenía mis empleados contratados en cierta entidad federativa y está trabajando fuera, ¿no? Fuera de ese mismo estado, ¿no? Entonces, se llegó a perder también ese tipo de controles, ¿no? Entonces, ese tema de la duplicidad en cuanto a la regulación, el tema de que los trabajadores se están trabajando en otra localidad y tal vez yo ni siquiera lo sé porque pueden tener un esquema de teletrabajo completo, ¿no? Y también traemos temas donde se dan supuestos donde un trabajador a lo mejor labora en dos estados o tres estados a la vez, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que complican, ¿no? Los esquemas de retención y de la causación misma del impuesto en la identificación en qué estado se tiene que contribuir, ¿no? Entonces, en cuanto a estas reglas de retención, ¿cómo se hace, no? La retención, ¿no? ¿Cómo va a saber la persona que recibe este servicio, este contratante del servicio, oye, sobre qué importe retengo, ¿no? Porque si la base del impuesto son las contraprestaciones que reciben los colaboradores, los empleados, ¿no? Esas remuneraciones por el servicio personal subordinado, ¿cómo lo va a saber, ¿no? El que recibe el servicio, ¿no? Entonces, aquí las reglas, de manera general que se establecen en los estados es
Evidentemente, quien presta este servicio, este contratista, por su servicio va a emitir un comprobante fiscal, ¿no? Y en este comprobante fiscal se podrá agregar, ¿no? Este complemento de contribución, de impuestos locales, ¿no? Que viene en la estructura de los FDIs, como ustedes saben. Este complemento, ahí se puede manifestar cuál es el monto, ¿no? De la retención y la base sobre la cual se termina, ¿no? De manera particular, se establecen en algunos estados donde si no se tiene este conocimiento, si no se notifica, ¿no? La forma en que se puede hacer la retención debe de realizarse sobre el total de la contraprestación, ¿no? Entonces, imagínense con ello, quien recibe esta retención, pues le están comiendo parte de la contraprestación que realmente no le correspondería pagar, ¿no? Como un impuesto local, ¿no? Entonces, es importante prever este tipo de cuestiones y obligaciones para poder llevar a cabo esta retención del impuesto, ¿no? Y ahora bien, ¿qué pasa, ¿no? Con el prestador del servicio, ¿no? Me retienen el impuesto, sin embargo, yo soy contribuyente del estado donde estoy pagando o prestando el servicio a través de mis empleados, ¿no? Yo como prestador de servicio, ¿cómo lo voy a pagar si ya me retuvieron, ¿no? Entonces, algunos estados establecen que es factible llevar a cabo el acreditamiento de este impuesto que me retuvieron. Pero ojo, este acreditamiento es únicamente con el impuesto estatal que yo tengo que pagar. Si yo presto servicios, si yo estoy constituida en la Ciudad de México, pago desde la Ciudad de México y tengo empleados en Durango, o tengo empleados en Querétaro, en Quintana Roo, ¿no? Yo debo de pagar el impuesto en Ciudad de México, por los empleados que tengo en Ciudad de México, ¿no? Pero por los que tengo en Quintana Roo y me di de alta en Quintana Roo y me retuvieron, es factible que yo tenga ese acreditamiento. O sea, tiene que ser por el mismo estado. No quiere decir que yo me acredite en Ciudad de México una retención que me hicieron en Quintana Roo, ¿no? Entonces, es el mismo impuesto, ¿no? Para que quede claro y no mezclemos, ¿no? En entidades federativas, ¿no? Ahora bien, déjame comentarles que hay estados que realmente en su legislación local no se identifica claramente si es factible realizar este acreditamiento que les comento, ¿no? Los pueden ver en su pantalla. Y de manera particular, por ejemplo, en Quintana Roo y estos mismos estados, ¿no? Puede ser que en alguna otra regulación, en alguna gaceta local, se publiquen facilidades, ¿no? Para poder hacer este acreditamiento del impuesto, ¿no? Y yo les diría que, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, pues hay esas facilidades e inclusive la propia plataforma, ¿no? Para el pago de este impuesto, pues contempla eh, la posibilidad, ¿no? De que los contribuyentes acrediten este impuesto que le retuvieron. Ahora bien, hay un tema aquí interesante donde yo como contribuyente de este impuesto estoy obligado al pago del mismo cuando yo hago las erogaciones, ¿no? Entonces, cuando yo pago estos sueldos y salarios, ¿no? De mis empleados. Sin embargo, puede ser que cuando yo estoy prestando estos servicios especializados y tenga empleados en otro estado y me tengan que retener, y tal vez esa retención sea sobre el total de la contraprestación, imagínense, la retención realmente me la van a hacer hasta el momento en que me pague la contraprestación. Entonces puede haber una diferencia temporal en cuando yo tengo que pagar el impuesto y el momento en que me retengan, ¿no? Entonces, es otro tema que es importante contemplar en la práctica, qué puede ocurrir en estos casos, ¿no? Y ahora bien, también, como estamos hablando de temas de padrones de servicios especializados, hay cierta información que nos requiere, ¿no? Ronaldo, si nos puedes comentar un poquito sobre esto, ¿no? Claro, Viviana, con gusto. Creo que digo, mucha de esta información puede que ya la estén solicitando, pero digo, y puede ser duplicada con todas las selecciones de reps y demás, pero en materia específica de este impuesto, pues básicamente te están pidiendo que solicites original o copia certificada del contrato de prestación de servicios, ¿no? ¿Cuántos trabajadores están prestando los servicios especializados? Número de registro de REPSE, la información de tu constancia de situación fiscal, nombre, domicilio, y clave de registro de contribuyentes.
El siguiente punto es creo que muy importante, pues son las bases de las retenciones. ¿Cuánto es el salario, las remuneraciones de base para el pago del impuesto sobre nóminas y cuánto no está sujeto al pago de impuestos sobre nóminas, ¿no? Entonces, esas dos que son las que debes de especificar, si tú no tienes esas bases para poder hacer la retención sobre los montos de los servicios especializados que te correspondieron a ti con tu proveedor, pues tienes la obligación de retener sobre el importe total de la factura. Entonces, creo que sí es bien importante esta parte de los números. Creo que es compleja, es una parte de la información compleja, es información sensible, pero tiene que lograrse buena comunicación con el proveedor para tener estos datos, ¿no? De otra manera, creo que ahí en las auditorías se puede complicar, donde tú no puedas demostrar cuál fue la base de la retención y si está bien hecho o no la retención. Norman, ¿tienes ahí un comentario? Sí, muchas gracias, Ronaldo. Justamente porque esto que comentas sobre la información que se debe de solicitar a los proveedores de servicios especializados, se especifica en las legislaciones de algunos estados, ¿no? En otros ni siquiera se establece qué información le debo yo pedir para poder determinar el monto de la retención que debo hacerlo. Entonces, es un problema práctico que se presenta, que se puede presentar para las empresas de decir, oye, perfecto, ya me di cuenta que tengo que efectuarle la retención del impuesto. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Qué le debo de pedir yo a la empresa que me está prestando este servicio? Entonces, es un problema práctico que se pueden enfrentar y que nosotros hemos considerado, pues, que lo que le debe de proporcionar es lo que se establece en algunas legislaciones, ¿no? El número de trabajadores que le proveyeron en el mes pasado, el monto de las prestaciones por sueldos, salarios, digamos de manera general, ese concepto, para que nosotros podamos determinar el monto de la retención que le debo de hacer al momento de efectuarle el pago por la prestación del servicio que esa empresa nos está proporcionando, ¿no? Se presentan obviamente situaciones prácticas que las leyes estatales no lo establecen. Por ejemplo, que no cuadre la fecha del pago de la factura que le estoy haciendo con la fecha del vencimiento de la obligación tributaria que yo tengo en ese estado, ¿no? Si yo tengo los 17 días siguientes los 17 primeros días del mes siguiente para pagar el impuesto sobre nóminas por concepto de retención, ¿qué pasa si yo le expido una factura y la factura me la va a pagar en 30 o 60 días, ¿no? Como ocurre en la práctica de algunas empresas. Entonces, se presenta un desfase que nos llevaría, en principio, a una omisión en el cumplimiento en tiempo de esta obligación de pago, ¿no? Entonces, son situaciones prácticas que se pueden presentar y que pueden generar alguna distorsión en el momento en el que yo estoy cumpliendo con esta obligación. Adelante. Y también yo creo que digo, como decías, Norman, hay legislaciones que te piden esta información tal cual, esto es lo que debes de estar pidiendo, hay otros estados donde no. Yo creo que como regla general es, aplícalo para todos. O sea, no porque la legislación no te obligue, yo recomendaría que lo hicieran. De todas formas, tratar de buscar cuál es la mayor información que puedo pedir, porque al final el objeto de ambos impuestos, el objeto de ambas de retenciones en cualquier estado donde se establezcan estas obligaciones o no, es lo mismo. Van a buscar lo mismo. En una auditoría te van a salir estos temas, te lo pida la ley o no te lo pida, yo diría, pídanlo, anticípense y tengan esa diligencia de tener esos documentos antes de que te los pueda exigir la autoridad, ¿no? Y sobre todo porque vas a depender de un tercero, ¿no? Que tu proveedor te entregue a tiempo la información. Si esperas a que tengas la auditoría enfrente, no te va a dar tiempo de obtener toda esa información. Se tiene que hacer antes, ¿no? Y se tiene que hacer mes a mes, cuidando estos detalles, como decía Norman, de los desfases de cuándo nace mi obligación, cuándo hago el pago, cuándo se emiten los FDIs. Eso es ya un tema muy, muy práctico que va a complicar mucho implementar esto correctamente, ¿no? Y sobre todo a miras de una autoridad con ganas de auditar y que se tropiece el contribuyente, pues no van a ayudar, son factores que no van a contribuir en una buena conclusión de una auditoría o revisión. De acuerdo, y Norma, sí, estos casos, ¿no? Reiterando nada más estas sugerencias, si nos comentas un poquito, ¿no? De esta información, ¿no? Sí, claro. La sugerencia que hemos llevado a cabo, ¿no? ¿Qué pasa si la ley local no establece qué le debo de pedir yo a mi proveedor de servicios especializados para efecto de determinar el monto de la retención y entero del impuesto que yo debo de hacer?
Pues en esos casos, pues le vamos a pedir justamente toda la información o nuestra sugerencia, a pesar de que las leyes estatales no lo establezcan, pues pedirle toda esa información que nos pueda generar el monto las prestaciones por remuneraciones al trabajo personal que haya efectuado en el mes anterior. ¿Cuándo nos las deben de proporcionar? Ese es otro tema importante, porque si yo voy a pagar el impuesto o tengo como fecha límite de pago el siguiente mes, los primeros 17 días, para pagar el impuesto sobre nóminas por retenciones, pues yo le tendría que establecer algún plazo a nuestro proveedor de servicios especializados para que los 3, 4 o 5 primeros días del mes que corresponda nos presente la información y yo le pueda estar requiriendo la información. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues a través de un escrito, ¿no? Es muy importante siempre documentar en cualquier obligación y en este caso, en esta obligación de llevar a cabo la retención, que nosotros documentemos de manera física que estamos buscando dar cumplimiento a la retención. ¿Por qué? Porque si el día de mañana nos llega una auditoría y nosotros no tenemos ningún documento que acredite que hemos estado dando cumplimiento a través de requerimientos por escrito a los proveedores de servicios especializados, pues puedo tener un problema. Entonces, lo que buscaríamos es que la empresa proveedora de servicios especializados enviara a esta empresa un escrito requiriéndole la información mes a mes para efecto de que yo pueda determinar la base, ¿no? O establecer una especie de convenio en el cual la empresa proveedora de servicios especializados se obligue a proveernos la información mes a mes, los 3, 4 o 5 primeros días del mes inmediato siguiente a aquel en el que nos proveyó los servicios, ¿no? Eh, Yo, eh, en caso de que no... Ah, sí, perdón, adelante, Ronaldo. perdón que te corte la palabra, pero justo de este punto que acabas de mencionar, yo me iría un poquito más allá, incluso, ¿qué si lo ponemos desde el contrato de prestación de servicios? Cuando contrates estos proveedores, ponlo ahí, establezcan estas obligaciones ahí, establezcanlo como políticas. O sea, creo que hay muchas formas de asegurarte. Otra vez, creo que en la práctica, si no lo prevés, si no lo anticipas, no vas a llegar a tiempo. Cuando cuando lo tengas enfrente y estés teniendo esta conversación con la autoridad, no vas a tener tiempo de lograr un buen expediente. Entonces, yo me iría un paso más allá, pónganlo en el contrato de servicios. Digo, cuando contratas al proveedor, pongan un capítulo, un anexo que se establezca, que se calendarice a lo mejor un poco eso, ¿no? Digo, creo que son ideas aquí, de cosas prácticas, pero que creo que pueden ayudar mucho a la obtención de la información y facilitar este acceso a la información que necesiten para cumplir. Perdón. Exactamente, exactamente. En algún otro webinar anterior hablamos justamente de las políticas, de todos los manuales de cumplimiento que debe, en nuestra opinión, tener las empresas, ¿no? Y una de las políticas que podrían establecerse, hablando de este tema en particular, es que en nuestros contratos, ¿no? Con esos prestadores de servicios especializados tengan contemplada una cláusula en donde la empresa proveedora nos deba de proveer de esa información mes a mes, los tales primeros días del mes inmediato siguiente, ¿no? Y documentarlo además con requerimientos quizás previstos en el propio contrato, requerimientos formales por escrito o por correo electrónico, en donde los primeros 2 días yo como empresa contratante le requiera de esta información. La idea es documentar el cumplimiento de la obligación y hacer requerimientos formales a los proveedores de servicios especializados de toda esta información necesaria para determinar la base. Y aquí, en cuanto a los montos de la retención, la determinación del impuesto, si nos dicen muy puntual, ¿no? Que ya hemos estado platicando un poquito de ello, pero no sé, Norman, Ronaldo, si nos quieren enfatizar en algún tema sobre estas cuestiones, ¿no? Sí, justamente, Viviana, aquí para hablar ya en concreto de la obligación, pues tenemos que apegarnos un poquito primero a la legislación de cada estado, ¿no? Ver cómo se determina el monto, como hemos platicado en algunos de los casos. No se establece cómo debo de determinar el monto, solamente me dicen, deberás determinar la retención aplicando la tasa del impuesto sobre nóminas estatal al total de contraprestaciones
pagadas por la empresa prestadora de servicios especializados. Pero cómo llegar a ese monto es lo que no se establece en prácticamente ninguno de los estados, salvo en el caso de Quintana Roo que tú mencionabas hace algunos momentos, Viviana, donde es muy puntual la legislación a señalar que en el CFDI por la prestación del servicio, el proveedor que lo expide, ¿no? Debe de señalar por separado, como si se tratara de otro monto, el monto de las prestaciones pagadas a sus trabajadores, de las contraprestaciones pagadas a sus trabajadores y que sean la base para la determinación. En caso de que no se proporcione esta información, pues se establece que la empresa contratante, al pagarle al proveedor de servicios especializados eh, los servicios proporcionados en el periodo de que se trate, le harán la retención de la tasa del impuesto sobre el total de la factura sin considerar el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, eso es como una especie de castigo para la empresa proveedora de servicios especializados. Si no me das la base para que yo te determine la retención, entonces te tengo que retener sobre el total del pago contenido en la factura que tú me estás expidiendo, aplicando la tasa correspondiente. Adelante, Ronald. Sí, y justo aquí quiero volver al tema del contrato con este punto que mencionas, Norman. Si eso es lo que va a suceder, si a falta de la información tú te ves obligado a aplicar la tasa sobre el total de la factura pagada, pues evítate una controversia, una disputa de nivel comercial, civil, contractual por no pagar el monto acordado en el servicio pactado, ¿no? Entonces, creo que sí, tienes que tocar, no solamente buscar la información específica que te están pidiendo ahí, sino cómo la conectas con toda tu otra documentación interna, ¿no? La parte de contabilidad, también obligación de registros, cómo estás llevando esos controles de retenciones, contractualmente, qué obligaciones pactaste y qué consecuencias va a ser en caso de incumplimiento de las obligaciones dentro de ese contrato. Entonces, todo esto hay que aterrizarlo, pues sí, se vuelve un tema ya más complejo y caso por caso tiene que ser, digo, no hay una fórmula para todos, tiene que ser algo que se haga a la medida, pero sí, definitivamente creo que tocar los contratos con lenguaje adicional para reforzar todas estas obligaciones sí va a ser algo importante. No, Correcto. y todo esto lo que genera, ¿no? Si a mí como, como contratista, ¿no? Como prestador de servicio me retienen sobre el total de la contraprestación, pues va a ser una retención excesiva, ¿no? Una retención excesiva respecto de lo que yo debo de pagar el impuesto sobre nóminas, porque es sobre la base de los sueldos y salarios, las erogaciones por este concepto, ¿no? De servicio personal subordinado y se detonan saldos a favor, problemas en el acreditamiento, ¿no? Que ustedes saben que luego dificulta, ¿no? Se dificulta a nivel local estas cuestiones, ¿no? Entonces, es importante regular y prever esto, ¿no? Antes de que ocurra, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Creo que se pueden abrir muchas puertas a raíz. Si no se pide la información, no se entrega y no se aplica bien, se abren todas estas puertas. El tema del acreditamiento es muy bueno, Viviana, como dices, o sea, sí, sí, ¿qué vas a acreditar? ¿El total retenido o solamente la porción de los trabajadores? Se empieza a abrir un tema muy, muy diferente, saldos a favor si lo recuperas o no, temas legales, contractuales con tu proveedor, en fin, creo que se puede empezar a complicar por algo sencillo bueno, no quiero decir sencillo porque sí, conseguir esta información puede ser algo laborioso, tedioso y no es sencillo, es algo que se tiene que hacer mes a mes, periódicamente no lo puedes hacer una vez al año, no tiene que ser algo constante y cada vez que tengas pagos con este tipo de proveedores. Y normalmente a lo mejor sus servicios de los proveedores van cambiando, no siempre va a ser el mismo durante un tiempo prolongado, son tiempos cortos, distintos proveedores, hay que repetir el proceso con cada uno de ellos. Y también el tema, ¿no, Norman? Que es importante lo de la constancia, ¿no? De retención, ¿no? O sea, cómo se soporta todo ello, ¿no? Exactamente, parte de lo que se debe de entregar, ¿no? al proveedor de servicios especializados, la constancia de retención, de igual manera como muchas de las obligaciones formales de esta obligación general de retención, no se establece con claridad el formato, los tiempos en los que yo le debo de entregar la constancia de retención. Sin embargo, pues eso lo podemos establecer de alguna manera en nuestras propias políticas, y qué formato le debo de entregar, ¿no? Al no establecerme la legislación local, me dice, oye, entrégale una constancia de retención, pero no me dice ni cómo ni cuándo, ¿no? Entonces, eso se debe de hacer
el cumplimiento queda un poquito al arbitrio de las empresas y es lo que en algunas ocasiones genera una duda, ¿no? Pero la obligación existe en algunos de los estados de expedir esta constancia de retención. Sí, justo aquí, y perdón que insista sobre el mismo punto, pero otra vez, ese formato, oye, no está claro, no te lo dicen, ponlo como anexo en tu contrato. Tú defínelo con tu proveedor si es que no está el formato perfectamente establecido, lo puedes poner como un anexo. O sea, creo que eso te va a dar claridad. A falta de una disposición expresa, creo que es buena práctica el que tú lo pactes, lo definas conforme a tus políticas, lo definas en tus contratos y tú mismo establezcas esos formatos, esos acuerdos, digo, de no tener nada, tenerlo al menos de esa manera, creo que es mucho mejor de frente a un cuestionamiento que no tener la información en absoluto, ¿no? O esperarte a que te la pidan en ese momento y ya es muy tarde. Mm. De acuerdo. De O el acuerdo. uso o el uso de los complementos, ¿no? Donde se manifiesta esta retención, ¿no? Y hablando de estos temas, ¿no? De las obligaciones y que muchas veces nosotros por desconocimiento, ¿no? En las empresas no cumplimos o creemos que atendiendo nada más a nuestra legislación local donde está nuestro domicilio fiscal, ya estamos cumpliendo con ello. Hay otras obligaciones que también debemos de considerar, ¿no? Y dependiendo, ¿no? De cada entidad federativa tenemos que ir viendo los parámetros, ¿no? También recuerden que existen obligaciones de dictaminarse para efectos de contribuciones sobre nóminas, ¿no? Y cada estado varía, ¿no? De los parámetros o de los umbrales que establece para cumplir con esta obligación, ¿no? Hay estados que establecen un promedio de número de empleados, hay otros que establecen el monto de las erogaciones, ¿no? Sobre la cual se determina la base del impuesto sobre nóminas. Inclusive unos se remiten a los ingresos acumulables y en materia de ISR ya hay diversos supuestos, ¿no? Entonces en su pantalla pueden ver, ¿no? La serie de estados que establecen un dictamen obligatorio, ¿no? Dependiendo de las variantes que acabo de especificar y cada uno en particular lo menciona. Y también hay estados, ¿no? Que establecen la facultad, ¿no? Esa posibilidad que tienen los contribuyentes de dictaminarse de forma optativa, ¿no? Para las contribuciones locales. Y déjenme decirles también que hay estados, por ejemplo, el estado de Puebla, ¿no? Y otras entidades que además de ello, y Coahuila me parece que también es, establecen la obligación de, si yo me dictamino para fines fiscales, ¿no? Soy obligado a dictaminarme, también tengo que proporcionar a la autoridad local ciertos anexos sobre esta obligación, ¿no? Entonces, yo les diría que, además de todo ello que hemos estado platicando, contemplen ese tipo de obligaciones que existen, porque también hemos detectado que hay muchos contribuyentes que no lo están cumpliendo, ¿no? Entonces, había obligaciones, por ejemplo, el monto de las erogaciones de la nómina, y muchos contribuyentes caen a través de ese supuesto, ¿no? Y también hay otras obligaciones adicionales, ¿no? Que no debemos de perder de vista si estamos ante el tema de una prestación de servicios, ¿no? Especializados, ¿no? O soy contribuyente del impuesto. No sé si quieran hablar sobre este tema, Norma, Ronaldo. ¿Qué otras obligaciones es importante que contemplemos existen, ¿no? Sí, con mucho gusto. Si me permite, Ronaldo, nada más abocarme a la primera, que es el alta, ¿no? De la obligación como retenedor del impuesto sobre nóminas en el registro estatal de contribuyentes correspondiente, ¿no? Pensemos, soy una empresa dedicada al comercio o bien tengo plantas manufactureras dedicadas a la producción de cualquier producto ubicado en distintos lugares de la República. Eh, ya estoy dado de alta como en el registro estatal de contribuyentes, como pagador, por ejemplo, del impuesto sobre nóminas o de cualquier otra contribución que yo cause en el estado. Sin embargo, en los estados se establece en la legislación local que además debo de dar de alta la obligación de retención del impuesto sobre nóminas cuando yo reciba la prestación de servicios especializados por proveedores diversos. Entonces, a veces esta obligación no la tenemos identificada, ¿no? Y es algo que ya está revisando, como señalábamos con anterioridad, la fiscalización que está llevando a cabo la autoridad va desde este punto, el que tú como empresa, ok, perfecto, estás registrada en el registro estatal para el cumplimiento de diversas obligaciones, pero ¿qué crees? No tienes dada de alta la obligación de retención del impuesto sobre nóminas, ¿no? Entonces,
Esto da pie y da origen, obviamente, a un incumplimiento que origina la imposición de multas desde ese primer supuesto, desde no estar inscrito como retenedor, ¿no? Entonces, esa obligación, pues es importante tenerla en el radar, identificar en qué estados es aplicable y, bueno, llevar a cabo ese registro, ¿no? Eh, sería el primero. Los demás, pues obviamente la segunda está íntimamente relacionada con la primera. Eh, Luego la presentación de avisos con información del proveedor y de los servicios prestados. Todas estas obligaciones que vemos aquí, la presentación de declaraciones informativas anuales, el proporcionar la constancia de retención de la que hablábamos hace algunos minutos y llevar los registros contables que permitan identificar los importes de las retenciones son obligaciones que no se establecen en todos los estados, sino que aquí plasmamos las que en términos generales se establecen en las distintas entidades de la República, pero hay que ver en el caso particular de la legislación estatal donde yo tenga ubicado mi centro o mis centros de trabajo en la República Mexicana. No, no te Una escucho. disculpa, estaba en silencio, una disculpa. ¿Y qué pasa? Hemos estado hablando, ¿no? De estas obligaciones que existen y en caso de incumplimiento, ¿qué nos Sí, recomiendan? ¿Qué sanciones hay? ¿O qué pasa si nos pueden platicar, lo Norman, Ronald? natural, pues digo, multas, ¿no? Lo primero Sí. serían multas. Puede ser en estados donde tengas cantidades fijas que van de los 830 pesos a los 32,000 pesos en cantidades fijas o en porcentajes del monto total de las contribuciones omitidas, ¿no? Del 40 al 100% de las contribuciones omitidas. Y aquí puede ser, o sea, no es solamente sobre la base de lo que tú le pagaste el servicio por o la remuneración de los trabajadores que estuvieron a tu disposición en tu empresa, sino que la autoridad se puede ir hasta la sala y pedir, ¿sabes qué? Pues es el monto total de las facturas pagadas a tu proveedor, ¿no? Entonces, ese es el rango o el espectro donde puede ir desde los 830 pesos hasta los porcentajes o incluso una determinación de un crédito que puede ser sobre el importe total de todos tus pagos a ese proveedor, en donde las retenciones no estuvieron bien o no pudiste demostrar la base. Entonces la autoridad local te va a decir, ¿sabes qué? Pues me voy sobre el total de los pagos. ¿Cuántas son tus facturas? Y te determino ahí la tasa del impuesto sobre el total de facturas pagadas, ¿no? De importes totales. Entonces es un poquito la consecuencia inmediata que puede venir de todo esto. Y otro tema que también es importante, ¿no? Ya platicaba un poquito Norman al inicio, ¿no? De esta plática, ¿no? Donde puede ser que tengamos trabajadores, ¿no? Que presten servicios de forma simultánea en 2 o 3 estados, ¿no? Por la cercanía entre ellos, ¿no? Y puede ser también que de acuerdo a la regulación local, un contribuyente pueda tener empleados, por ejemplo, en Ciudad de México que prestan servicios en otro estado, en Quintana Roo, y cada una de las regulaciones locales pueda atraer, ¿no? El pago de este impuesto, ¿no? Y se da esta doble tributación, ¿no? El tema del teletrabajo también, como les comentaba, ¿no? Ha sido un tema que ha sido realmente complicado. Cada vez, evidentemente, ha disminuido, ¿no? El esquema, pero con todo el tema de la pandemia llegó el teletrabajo y se quedó, ¿no? Entonces, también son cuestiones que tenemos que empezar a valorar, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros como contribuyentes, como patrones, hay casos, ¿no? Hay supuestos donde realmente no sabemos en dónde pagar el impuesto, ¿no? Si en un estado, en otro, divido la contraprestación, ¿no? Que se paga. Entonces, ante todo ello, yo les diría que ponemos aquí 6 preguntas que plasmamos como para dar e identificar y tener un indicio de dónde y qué solución poderle dar, ¿no? ¿Dónde está nuestro registro patronal, ¿no? Del Seguro Social, ¿no? Que también ahí luego tenemos fallas en esas cuestiones, ¿no? Donde no lo tenemos identificado adecuadamente, ¿no? ¿En qué estado se encuentra el domicilio del contribuyente? ¿Dónde está el domicilio? Inclusive, que ahorita vamos a platicar en caso Ciudad de México, ¿dónde está mi cuenta bancaria, ¿no? ¿Dónde la aperturé yo como contribuyente, ¿no? ¿En qué estado está dado de alta el patrón, ¿no? Ante el impuesto sobre nóminas, ¿no? Ya hablamos de diversas obligaciones, ¿no? De registro, pero también como retenedor también hay obligaciones, ¿no? ¿En dónde se prestó el servicio? ¿Dónde se realizó el pago, ¿no?
en qué estado se encuentra el domicilio del trabajador, ¿no? Porque también, como decíamos, es una alerta de dónde está él ejecutando las actividades, ¿no? Entonces, todos estos son elementos que tenemos que ir vigilando para identificar de dónde soy contribuyente, ¿no? ¿Dónde tengo que pagar el impuesto? Si tengo que dividir la contraprestación, lo tengo que pagar en dos, tres estados. Esos son elementos que debemos de tomar en cuenta, además de todos los conceptos que hemos estado platicando de retenciones. Y hablando de este tema, ¿no? De doble tributación, ¿no? Como les decíamos, ¿no? Que en Ciudad de México es un tema especial, incluso tenemos esta tesis aislada, ¿no? Donde se regula el caso de una empresa, ¿no? Que, pues evidentemente está en la Ciudad de México, tiene su cuenta bancaria apertura en la Ciudad de México y sus empleados están en otros lados, ¿no? Prestando servicios en otro estado. Entonces, por el hecho nada más de pagar desde la Ciudad de México, no debiera, indica la conclusión, ¿no? De estarse pagando este impuesto en la Ciudad de México, porque pues yo puedo abrir una cuenta bancaria en cualquier otro estado, ¿no? Entonces, son temas y cuestiones que debemos de estar analizando para poder identificar realmente dónde pagamos. Y no sé, aquí abro el micrófono también para Norman y Ronaldo, que es un tema de discusión, esta doble tributación, que se dan por diversos conceptos, como ya les dijimos, ¿no? Que sí, a lo mejor un empleado está en diversos estados, sí, a lo mejor, eh, por cómo estoy prestando y la interacción de diversos estados, el servicio, los dos me dicen que me graban, ¿no? Como el ejemplo que platicaba Norman. Aquí, ¿qué opinan? ¿Qué recomendaciones, ¿no? En adición a estas preguntas y análisis, ¿no? El enfoque que le tenemos que dar para identificar cuál realmente es mi obligación. Claro, y creo que aquí hay mucho material, Viviana, creo que, ¿no? Desdoblar de este punto, pero sí, creo que, a ver, no olvidemos que es una contribución local, cada estado puede poner su propio impuesto y recaudar, y sí, se puede dar este fenómeno de que estés causando, estés en el objeto del impuesto en varias jurisdicciones o varios estados, y entonces es válido que te puedan cobrar, ¿no? Eh, y desafortunadamente del tema en particular no encontramos muchas tesis. Esta es una que creo que nos ejemplifica el tema de la doble tributación, donde la Ciudad de México dice, oye, si el servicio de algunos trabajadores tuyos se prestó fuera, pues no lo vas a grabar aquí en México, ¿no? Pero eso creo que abre la puerta a decir, bueno, si no se está grabando aquí, entonces se debe de grabar en el otro estado, porque el otro estado tiene la potestad tributaria de poder imponer, conforme a sus facultades, una contribución sobre esos servicios que aunque los estás pagando de aquí, pero se prestó el servicio en el otro estado. Entonces, sí, creo que nos ayuda esta tesis a una no doble tributación en Ciudad de México o para efectos de la empresa en México, pero creo que abre la puerta y también deja sentadas las bases de que entonces ese servicio fuera de la ciudad, entonces se graba en el otro estado si es que el estado, el objeto de ese impuesto en ese otro estado lo causaste, ¿no? Norman, creo que ibas a... Sí, muchas gracias, Ronaldo. Sí, efectivamente, como señalas, pues las tesis que ha emitido el Poder Judicial, la Suprema Corte, tribunales colegiados, no ayudan mucho, ¿no? No establecen mucha claridad, sino al contrario, lo que establecen es que no se genera una doble tributación, ¿no? Por el hecho de que respecto de un mismo trabajador, ¿no? O un grupo de trabajadores yo esté obligado al pago del impuesto en uno o en dos o más estados, ¿no? Entonces, hay que revisar mucho los temas que comentaba ahorita Viviana, ¿no? ¿Dónde tengo mi registro patronal? ¿Desde dónde estoy efectuando el pago? Todos esos supuestos para evitar que yo tenga que contribuir como patrón al pago del impuesto sobre nóminas en dos o más estados, ¿no? Entonces, esa es una situación que tenemos nosotros que verificar y que va pues aparejado a la manera en la que yo tendré que hacer la retención como empresa contratante, porque como comentamos al principio de la plática, las obligaciones, la obligación de retención pues es accesoria prácticamente de la obligación de pago principal del impuesto sobre nóminas, ¿no? Entonces, en donde se generen todas estas obligaciones de pago del impuesto, pues si yo tengo distintos centros de trabajo, pues estaré obligado a efectuar la retención en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es importante no perder de vista esto. Yo como patrón, cómo tengo establecido mi registro patronal, desde dónde estoy efectuando el pago para evitar caer en el pago en dos o más estados. Porque, insisto, la Corte lo que ha establecido es que no se genera una doble tributación
inconstitucional por el hecho de que yo tenga que pagar el impuesto en dos o más estados. Todo ello basado en la autonomía que tiene cada uno de los estados, como hemos dicho, para establecer los impuestos, ¿no? Adelante. De acuerdo. Ujú. Y después de esto que hemos estado platicando, algunas recomendaciones que quisieran darles a nuestro auditorio, por favor. Sí, si me permites, con mucho gusto, la parte de lo que lo que ha pasado, ¿no? Oye, ¿qué pasa hoy? Estamos en julio de 2025. ¿Qué pasa si yo he tenido prestación de servicios especializados de uno o varios proveedores en el pasado, ¿no? Desde 2020, 2022, me han estado prestando servicios y nunca he efectuado la retención del impuesto. ¿Qué hago? Pues evidentemente no podremos hacer una retención retroactiva, llamémoslo así. No es viable porque pues ya evidentemente las contraprestaciones que yo le he pagado al proveedor o a los proveedores de servicios especializados ya quedaron en el pasado. Sin embargo, ahí nuestra recomendación es llevar a cabo un tema de debido cumplimiento, debida diligencia o de compliance hacia el pasado para revisar que esa empresa que nos ha prestado servicios al menos haya pagado el impuesto generado por los trabajadores que puso a nuestra disposición en el estado donde estamos nosotros ubicados, donde nuestro centro de trabajo está ubicado. Esa sería una situación que si bien no implica un cumplimiento de la retención, porque insisto, eso ya quedó atrás, sí por lo menos reduciría de manera sustancial el que el fisco estatal venga y me determine por esa responsabilidad solidaria de la que hablábamos con anterioridad, un impuesto que se hubiera generado por esos empleados. Oye, pues aquí yo veo que esa empresa pagó directamente el impuesto en el estado, fue responsable y pagó el impuesto sobre nóminas en el estado donde sus trabajadores prestaron el servicio. Eso reduciría hacia el pasado de manera importante la contingencia por una responsabilidad solidaria y permitiría a la autoridad fiscal, pues quizás sí imponer sanciones por el incumplimiento de la obligación formal de no haber efectuado la retención. Pero eso es algo que quedaría limitado a multas por el incumplimiento de una obligación formal. Adelante, Ronaldo. Sí, sí, justo, Norman, este último punto que mencionas es, digo, definitivamente ya no puedes hacer al respecto o cumplir de manera retroactiva, ya tienes la contingencia ahí, es tema de que lo detecte la autoridad. Creo que, como bien mencionas, es una labor de diligencia, de debida diligencia, conseguir la información, asegurarte que el proveedor haya pagado al menos el impuesto completo y lo que buscarías es dejar la contingencia nada más a las multas, ¿no? Que no se vayan a una determinación presuntiva de decir, ¿sabes qué? Es la tasa del impuesto sobre todos los pagos al proveedor. Esa era la sanción que explicaba que es el peor de los escenarios cuando tú no puedes demostrar cuál fue la base de la retención, no está desglosado en el CFDI. Si no cumples con todas esas formalidades, pues la consecuencia es, ¿sabes qué? ¿Cuánto fue tu total de pagos? La tasa del impuesto de nómina sobre el total de la factura. Ese es tu peor castigo. Entonces, creo que en esta situación se buscaría mitigar ese peor escenario y tratar de quedarnos en el tema de multas, ¿no? Creo que eso sería lo idóneo. Pero otra vez, lo complejo creo que va a ser obtener de tu proveedor. Si es un proveedor que ya no tuviste contacto, como decías tú, y si es de hace 3 4 años, ¿cómo lo vas a contactar? O las personas de tu equipo en tu empresa ya se movieron, ya no hay contacto con ese proveedor. Todas esas situaciones de prácticas te complican a lo mejor el no tener esa información. Entonces creo que es un reto de hacer esa debida diligencia en este escenario. Y bueno, puede tener muchas variantes, pero creo que eso sería lo recomendable, ¿no? El enfocarnos en esa debida diligencia. Claro, de acuerdo. Y el cumplimiento futuro, pues simplemente es prestar atención a cómo está establecida la obligación en el estado donde yo tengo mi centro de trabajo para pues paralelamente a lo que yo veo hacia el pasado, iniciar con el cumplimiento también futuro para evitar que se siga generando esta especie de bola de nieve del incumplimiento de la obligación de retención, ¿no? Entonces ahí la recomendación sería establecer un proceso paralelo entre lo que ocurrió con anterioridad y hacia el futuro revisar cómo está establecida la legislación
este, para efecto de iniciar con el cumplimiento de la obligación correspondiente a la retención. Sí, yo aquí mi punto de partida, mi recomendación aquí, operaciones a futuro, digamos que no lo has tenido, pero que empieces a tener este tema y lo identifiquen. Mi punto de partida sería el contrato, ¿no? Desde que tú contratas al proveedor, ya tener establecidos esas métricas, esas medidas, habiendo analizado la ley local, qué obligaciones va a implicar después de hacer este análisis de la disposición fiscal legal, cómo lo trasladas a tu documentación interna, a tus políticas y cómo lo vas a implementar, cómo va a ser la vida a partir de ese momento con ese proveedor o futuros proveedores del mismo tema. Y creo que de esa manera vas a contribuir a una debida diligencia adecuada que te va a evitar la peor consecuencia del escenario que comentábamos en el punto anterior. Sí, no cabe duda que este diagnóstico, ¿no? Que deben de hacerse las empresas, ¿no? Sobre el pasado, el presente, ¿no? El presente y el tema de las operaciones que voy a realizar en el futuro va a ser esencial, ¿no? Es identificar cómo estoy operando, ¿no? Identificar tal vez si tengo estas obligaciones omitidas, ¿no? Pero esta revisión a fondo, ¿no? Que deben de hacer los contribuyentes para hacer esta detección y aplicar todas estas recomendaciones que ya han señalado, ¿no? Esos temas de control, estas políticas, esta regulación en contratos, ¿no? Estos acuerdos con nuestros proveedores, con nuestros propios clientes, es esencial, ¿no? Sí. Sí, también, por ejemplo, no sé, también desde la parte del negocio, la parte comercial, pues expansiones del negocio, cómo se transforma tu empresa a lo largo del tiempo. Hoy a lo mejor no tienes el tema, pero tienes, no sé, un proyecto de inversión a 3, 4, 5 años en donde sabes que vas a tener a lo mejor ciertos servicios o vas a empezar a tener estas obligaciones que hoy no tienes, pues también desde ahí, desde esa comunicación entre áreas, finanzas con legal, con el área comercial, oye, va a haber una expansión, una división nueva o un proyecto nuevo que nos lleve a este tipo de obligaciones, pues ya desde ahí empezar a anticiparse un poco, ¿no? Digo, creo que es algo pues demasiado preventivo, pero yo no lo echaría en saco roto. Creo que es una buena práctica identificarlo desde, pues, cómo se va a ir moviendo tu negocio a lo largo de los siguientes 5 años, ¿no? Porque esto yo creo que la legislación simplemente va a seguir evolucionando. Los estados que hoy vemos como que no han establecido la obligación, yo no creo que se vayan a quedar atrás. Seguramente van a poner obligaciones similares, iguales, se van a ir complementando estas obligaciones, requisitos de información. Y pues creo que simplemente yo veo los siguientes 5 años un incremento de auditorías, ¿no? Entonces creo que esta visión hacia el futuro, hacia dónde van como empresas, como negocios, creo que vale la pena darle un tiempo de cómo estructurarlo, ¿no? En políticas, en documentos internos, contratos y proyectos de crecimiento comerciales. Sí, no, de acuerdo con ustedes. No sé si tengan alguna otra sugerencia, sino para pasar en los minutos que nos quedan de la plática, atender, ¿no? Las preguntas y respuestas que tienen los asistentes, ¿no? ¿Les parece bien? De acuerdo, adelante. Si quieren, voy a leer una pregunta, ¿no? Nos dicen, en un grupo de empresas, la que cuenta con todo el personal se considera servicio especializado y debería de estar registrada en REPSE. Yo, si me permiten aquí, cuando estamos hablando de empresas de grupo que tienen los empleados, estamos hablando de una empresa que presta servicios compartidos y que viene regulado tanto en la legislación laboral a nivel federal como en la legislación fiscal, ¿no? Entonces, yo te diría que de entrada es identificar el tipo de trabajadores que están en esta empresa concentrados, ¿no? Que van a prestar estos servicios compartidos que sí, deben de tener la característica también de servicio especializado, ¿no? Entonces, recuerda todo ello de no competir, ¿no? Con el objeto social y todos los requisitos que ya hemos platicado, ¿no? Con ustedes en otros webinars, ¿no? Entonces, si yo tengo ya este registro a nivel federal, ¿no? Este registro REPSE, ahora bien, tenemos que ver a nivel local, ¿no? Si en los estados donde están los empleados, ¿no? Donde se están prestando los servicios, ¿hay alguna regulación tanto de registro local REPSE o bien si existe también alguna obligación de retención? Porque como ya platicamos, existen 7 estados que no hablan de una retención, ¿no? Existen otros estados que sí hablan de retención, no importando el tipo de servicio, ¿no? Si es especializado o no, si contratas un servicio hay retención, ¿no? Entonces, sí es bien importante revisar estos pasos, ¿no? Y ir llevando esta secuencia, porque si yo ya a nivel federal tengo un REPSE, pues ya hay un indicio, ¿no? De que sí
presto servicios especializados y tengo que ver si hay estos registros, ¿no? Locales. De acuerdo. No sé si Ronaldo, Norman, alguna otra pregunta que vayan viendo y que... Adelante, Vinculado. por favor. Sí, una pregunta que dice, ¿qué pasa con periodos donde no se aplicó la retención, pero el prestador sí pagó el impuesto? ¿No? O sea, creo que aquí es donde volvemos en el tema bueno, buscar que no te vuelvan a cobrar a ti esa contraprestación y tratar de dejar la contingencia en un tema de multas. ¿No? Pero lo difícil va a ser probar que el prestador efectivamente sí pagó el impuesto y también hay que ver si está en el mismo estado el proveedor, o sea, hay que ver la legislación local, si está en el mismo estado o si está fuera del estado en donde estás tú radicado como contratante de esos servicios, creo que sería lo que habría que voltear a ver, ¿no? Pero en ese momento, pues sí, ya hay una contingencia y sería tratar de dejarla a nivel de multa solamente, sería creo que tu mejor escenario. Sí, Sí, de no, acuerdo. de acuerdo. Hay otra pregunta nada más que nos dice, oye, si el cliente contratante no quiere aplicar la retención, ¿qué opciones le corresponden al prestador? Lo que ahí le diríamos es, documenta, de alguna manera que el contratante no quiere hacer la retención, no obstante estar obligado en el estado a llevar a cabo la misma y paga el impuesto en ese estado, ¿no? Cuando se establezca, me imagino que es un estado donde se establece el pago del impuesto cuando en ese estado se preste el servicio, entonces la recomendación sería pagar el impuesto ahí y asimismo documentar el hecho de que yo estaba dispuesto a que se efectuara la retención en términos de lo que establece la legislación local. Y el contratante, por decisión propia, no está cumpliendo con esa obligación, ¿no? Es lo que yo recomendaría en ese caso particular. Gracias, Norman. También hay una pregunta, ¿no? Que a lo mejor regresamos un poquito y sirve para recordar cuáles estados de la República obligan a la retención de impuestos sobre nóminas por los servicios especializados, ¿no? Me permiten, me voy a regresar las láminas. Y si decíamos de entrada, ¿no? Que hay estados, que son 7 de los estados que eliminan, ¿no? Que no tiene, perdónenme, la regulación. Ay, perdón, alguien le está moviendo. Es que creo que estamos duplicando. A ver, si me dejan a mí el control, perdónenme, porque si no. Eh, Como les decíamos, hay 7 estados donde se establece que no hay retención. Ahí los pueden ver, ¿no? Sin embargo, los estados que establecen las retenciones, como ya comentaba Norman, hay dos supuestos, ¿no? Que está dependiendo dónde se presta, dónde se encuentra, no, si es el domicilio o dónde se está prestando el servicio, ¿no? Entonces aquí se puede ver que es siempre que se esté en la localidad y aparte el servicio se preste en ese mismo estado, ¿no? Entonces, este es el primer supuesto. Y aquí los pueden ver en su pantalla. O sea, son estados que sí establecen retención. Y en el segundo supuesto que platicaba Norman, es los 4 estados que también establecen retención, aun y cuando su domicilio esté fuera del territorio, ¿no? Entonces, ahí los pueden determinar. ¿De acuerdo? Y con eso yo creo que contestamos las preguntas de quiénes son, ¿no? Retenedores, no retenedores, ¿no? En cuanto a estados, ¿no? Y qué va a ser importante identificar. Si quieren, podemos regresar a preguntas y respuestas para... Sí, hay una pregunta que señala, una persona atiende a 20 clientes por día y su servicio dura 40 minutos con cada uno de ellos. ¿Qué base utilizo? Aquí es importante, me imagino que esta atención pues se lleva a cabo de manera telefónica, evidentemente, o vía correo electrónico. Es importante ahí considerar que el impuesto sobre nóminas lo que grava a través de la retención es la puesta a disposición de empleados en el centro de trabajo, ¿no? De que se trate. No podría tratarse de una prestación de un servicio personal si atendiendo a cada legislación estatal, si yo llevo a cabo esta atención a clientes de manera remota, ¿no? Entonces, si nos gustan posteriormente especificar un poquito más el caso, lo podremos atender de manera particular, con mucho gusto más tarde. No sé, ¿alguna otra pregunta? Que hayan visto Ronaldo o Norman.
estoy viendo. Sí. Hay preguntas relativas al dictamen. Creo que esas podríamos contestárselas, no sé De si manera te parece particular, sí, bien, sí, de sí. manera particular, ¿no? Para no hacer casos tan particulares en cuanto a la legislación de cada estado, De ¿no? acuerdo. Ujú. Y una pregunta que también me parece, ay, perdón, importante o interesante es, oye, ¿debe de tener REPSE para que se considere que debo de llevar a cabo la retención por servicios especializados? Es un factor importante, evidentemente, que la empresa tenga REPSE. Sin embargo, hay que atender particularmente al tipo de servicio que están prestando en nuestras instalaciones. Si el mismo constituye, en términos de la legislación laboral y de seguridad social, un servicio especializado, atendiendo a la materia del servicio, sí podríamos estar obligados a llevar a cabo la retención, no obstante que esa empresa, por cualquier razón, no tenga dado de alta su registro ante el REPSE. Y hay Bueno. otra pregunta que preguntan de, ay, ya se movió aquí las preguntas de un segundo, sobre cuál es el documento que hay como constancia de la retención. Digo, va a depender, yo creo que de la legislación del estado en donde estés radicado, donde se esté prestando el servicio, ¿no? Yo creo que eso puede variar. Mencionábamos que había estados donde sí lo pueden contemplar, que hay un formato específico y lugares donde no. Entonces creo que hay que atender al caso concreto, ¿no? Un lugar donde estén prestándose los servicios y los domicilios del contratante y contratado. De acuerdo. No sé si hay alguna otra pregunta que ustedes detecten que podamos responderlas y que sea para todos nuestros amigos y clientes que nos acompañan. A ver, estamos leyendo, ¿eh? Sí, el de la maquila de nómina de varias Ah, empresas para varios estados, que no están los empleados en las instalaciones de los clientes, están fuera de este tipo de retención, es correcto. Sí, el tema de la retención es respecto de aquellos empleados que yo ponga a disposición del cliente en las instalaciones donde tenga él su domicilio. Sí, es correcto. no sé si nos da tiempo para una última, y no se preocupen, responderemos a su cuestionamiento después, ¿no? Concluyendo este webinar. No sé si ven alguna Correcto. otra más. Eh, eh, ¿Qué Creo que hablan? sí, las demás creo que son de casos particulares, salvo que tengas alguna detectada, Ronaldo, pero No sé si podemos alguna contestarlas personalmente, ¿no? que hablan, que tiene que ver un poco con lo que mencionabas ahorita, ¿no? Representantes de ventas que están dispersos por toda la República, el domicilio está en un solo estado. Pues otra vez, creo que hay que ver sujeto a un caso concreto, pero pues entendería que estos representantes de ventas no están a disposición de los clientes, ¿no? O sea, no hay una subordinación directa o que estén directamente vinculados con algún cliente en sus oficinas o en su establecimiento. Digo, son representantes de ventas, pero habría que entender bien qué hacen y creo que sí puede haber ya muchas particularidades, ¿no? Y sobre todo, en qué estados están ubicados, también hay que ver ese punto, ¿no? De Pero acuerdo. Correcto. Y también preguntar, el Estado de México, pues sí, sí trae también temas de retención de manera general en servicios, ¿no? Entonces, sí puede caer en... ujú, exactamente, sí, sí, Y, o sí. sea, yo quisiera Es que decir, les decíamos que hay estados que sí hablan de manera particular retenciones por servicios especializados y hay otros que no actualizaron su regulación a servicios especializados o cualquier tipo de servicio, ¿no? Entonces, uno de ellos es el Estado de México, ¿no? Entonces, también Sí, ahí se hay que ver. presenta, perdón, Viviana, se presenta la situación particular de la que platicaba Ronaldo hace ratito, Ujú, ¿no? De que si se encuentran dentro del propio domicilio, dentro del propio Estado de México, el prestador de servicios especializados, puede optar por presentar un escrito ujú, de la autoridad fiscal señalando que esa empresa de manera directa va a hacerse cargo del cumplimiento del impuesto sobre nómina respecto de los empleados que pone a disposición de la empresa contratante. Entonces, es un caso particular que señalamos de manera concreta en las láminas anteriores, ¿no? Y que fue algo que comentó Ronaldo hace ratito. es correcto, también es creo que correcto. hay otra pregunta vinculada con esta que acabo de mencionar. Hablan de servicios de reparación de maquinaria, servicios de ventas. Pues yo creo que también es importante entender
cuál es el alcance de las actividades de cada una de estas posiciones. Digo, un representante de ventas puede hacer cúmulo de cuestiones donde sí podría estar permanentemente dentro de una empresa y ahí creo que puede cambiar todo el análisis. El tema de reparación, bueno, habría que ver, ¿no? Si está totalmente subordinado dentro de las instalaciones del cliente o solamente es entrada por salida. O sea, creo que hay muchos, ya empezamos a entrar en temas muy particulares y van a depender también de cuál es el servicio que estás dando. O sea, ¿a qué viene esa reparación de maquinaria permanente, no esporádica, servicios de ventas que abarcan, ¿no? Entonces, creo que se conjugan ya muchos elementos y empezamos a llegar a un nivel muy detallado y es justamente lo que queríamos provocar en esta presentación. Partiendo del marco legal, ¿cómo llegamos a esta complejidad? Ya en la práctica empezamos a ver todos estos temas muy, muy puntuales de cada negocio, de cada operación, de cada ubicación, y esto se empieza a complicar ya localmente, ya empiezas a ver casos donde tú a lo mejor no pensabas que estuvieras obligado y resulta que sí tienes la obligación, ¿no? Por la operación del negocio, por el tipo de funciones que hace tu personal en las instalaciones o el tipo de servicio que contratas para tu operación de negocio, ¿no? Entonces, yo hasta aquí me quedaría, creo que ya también andamos, creo que cerca del tiempo, ¿no? Quedan 2 minutos, ¿no? Entonces, Es correcto, Ronaldo. Pues yo creo que les agradecemos a todos, ¿no? Su participación en este webinar. Gracias por acompañarnos y la recomendación, ¿no? Revisemos estos temas, ¿no? Estos temas que para evitar contingencias futuras, ¿no?